estas cariñosas palabras. La verdad que para mí es todo un placer estar aquí con vosotros. Yo tengo un cariño especial a México. La verdad es que mis compañeros ya me conocen. Vengo siempre encantado y a la tierra de Jalisco mucho más. Tierra de tequila, que a mí personalmente me gusta mucho. Así que para mí no es un esfuerzo estar aquí con vosotros. Es realmente un auténtico placer y sobre todo viendo una sala tan llena, a lo cual tengo que agradecer a los organizadores y a todo el esfuerzo que han hecho la gente de ventas, seguro que por invitarles a ustedes. Eso quiere decir que la gente tiene interés en aprender, que la gente tiene interés en discutir y eso yo creo que es bueno para todos. Tiene que seguir teniendo ese mismo interés y esa misma motivación para seguir trabajando juntos y para ir aprendiendo juntos. Yo seguro que voy a aprender mucho de la sesión de hoy con la discusión de todos vosotros. Pues bien, como comentábamos, el tema que me toca a mí hablar es de hipertensión y quizá la mejor forma de abordar este punto es decir que, miren, el nivel de presión arterial elevada es la primera causa de muerte en el mundo occidental, en el mundo en vías en desarrollo y en el mundo subdesarrollado. Es el primer causante de muerte y, como ven aquí, muy por encima de otros factores. Sin duda la diabetes es importante, pero si hay algo todavía más importante que la diabetes como causante de muerte es la hipertensión, que como ven es la primera de las causas de muerte de todos estos factores que aquí vienen recogidos. Por tanto, es muy importante que abordemos el tema de la hipertensión y sé que muchos de ustedes son médicos de primer contacto y la hipertensión, créanme, son ustedes los auténticos protagonistas del manejo de la hipertensión, porque los médicos de primer contacto son los primeros que se enfrentan a un paciente hipertenso, son los primeros que diagnostican a un paciente hipertenso, son los primeros que estratifican el riesgo de ese paciente hipertenso y son los primeros que le ponen medicación. Son ustedes los auténticos protagonistas, insisto, del manejo de la hipertensión. Y que la hipertensión es importante, creo que no queda ningún lugar a dudas, pero por si acaso no estaría de más recordar esta diapositiva, este trabajo. Es un metaanálisis de Lewinton que presentó hace ya 10 años con más de 2 millones de sujetos en el cual se reconocía como a mayor nivel de presión arterial, mayor aumento de mortalidad coronaria, tanto para la presión sistólica como para la presión diastólica. Esto que es verdad para la mortalidad coronaria es exactamente igual para la enfermedad cerebrovascular, para la mortalidad cerebrovascular. E indudablemente, según aumentan los grupos etarios, según aumenta la edad, el riesgo de presentar mortalidad coronaria aumenta sustancialmente. Pues bien, como le digo, eso es válido para la presión sistólica y la presión diastólica y, por tanto, es obvio que reducir la presión arterial en el paciente hipertenso es una obligación absolutamente sine qua non en el manejo del sujeto si queremos reducir el riesgo. Así que la primera pregunta, ¿en pacientes con hipertensión siempre hay que bajar la presión arterial? Esta pregunta, que hace solamente 60 años no estaba del todo contestada, yo creo que hoy está más que clara. Sí, ¿y por qué? Porque con eso reducimos el riesgo. Y lo que es importante es que hace unos años se pensaba que teníamos que bajar por debajo de 160-90 y hoy claramente tenemos por debajo de 140-90 y también saben ustedes muy bien que en algunos grupos de riesgo aún hay que bajar más la presión arterial. Puede que piensen que esto es absolutamente obsoleto y que está fuera de lugar, pero lo que quiero con esto llevarles es que en esta situación ustedes ante un paciente hipertenso tienen que elegir qué medicación antihipertensiva dar y tienen un gran elenco de medicación antihipertensiva. Afortunadamente tenemos el privilegio de contar con muchos fármacos antihipertensivos y por tanto podremos elegir el fármaco que mejor se adapta a nuestro paciente. ¿Y cuál es la elección del fármaco antihipertensivo ideal? Pues miren, las guías de la Sociedad Europea de Hipertensión, en la última revisión que hicieron en el 2009, vienen a reconocer, como ahí dicen, que lo más importante es bajar la presión arterial y que con cualquier cosa que bajemos la presión arterial, el paciente mejora su pronóstico. José Luis Salazar decía, con cualquier medicación que le controle usted la diabetes, el paciente mejorará en el UKPDS. Pues yo podría decir lo mismo, con cualquier medicación que baje la presión arterial, el paciente va a mejorar. Y en esta última línea vienen a decir que se confirma lo que previamente se había ya sugerido, y es que cualquiera de las 5 familias de antihipertensivos, y eso contempla los diuréticos, los IECAs, los calcioantagonistas, los ARA2 o los beta bloqueadores, son absolutamente adecuados para reducir la presión arterial y son absolutamente adecuados para ser el primer tratamiento antihipertensivo ante un paciente hipertenso. Bien, según esto, nosotros podríamos elegir cualquier medicación antihipertensiva, vuelvo a insistir, en el primer escalón del tratamiento antihipertensivo. Pero cuando vamos a otras guías, miren lo que dice la Sociedad Británica en sus guías NICE.
Las guías NICE, que son, como digo, guías británicas, dicen que a los pacientes hipertensos con hipertensión recién diagnosticada se plantean dos estrategias terapéuticas. Aquellos sujetos que tienen menos de 55 años, ellos plantean que como primer escalón deberían ir prioritariamente a medicación A, que es IECA o antagonista del receptor de angiotensina, es decir, bloqueo del sistema renina-angiotensina. Y aquellos pacientes que tienen 55 o más años o son de raza negra o de raza afroamericana o caribeña, ellos plantean como medicación de elección C, que es calcio antagonista. Por tanto, aquí han dejado fuera en el primer escalón el diurético y, sobre todo, han dejado fuera del primer escalón el beta bloqueador. En la segunda estrategia, ellos plantearían que la ideal sería combinar un bloqueante del sistema con un calcio antagonista y en la tercera estrategia, combinar antagonista del calcio, bloqueante del sistema renina-angiotensina con diurético. Y aquí se echa de menos absolutamente el betabloqueador. ¿Qué ha ocurrido con los betabloqueadores para que hayan sido denostados por las guías NICE británicas de hipertensión? Pues miren, lo que ha ocurrido es que cuando uno revisa el por qué esto ha pasado, uno puede ver cómo en los metaanálisis que se han venido publicando, y este es el más famoso que se publicó por Bangalore en el 2008 en JACC, viene a reconocer que los betabloqueadores en el campo de la hipertensión no han sido todo lo idóneos que han podido parecer. Pero cuando se revisan los estudios de los betabloqueadores que en este metaanálisis incluyen, vean que aquí, en la gran mayoría de estudios, el betabloqueador que se está analizando es atenolol. Y hay otros betabloqueadores que están absolutamente fuera de lugar porque no se utilizan hoy en día ya desde hace mucho tiempo. Por tanto, uno podría decir, ¿qué ha sido malo? ¿Los betabloqueadores o algunos betabloqueadores? Y específicamente, ¿qué ha ocurrido con atenolol? Esta publicación de Lancet nos dice que cuando nosotros revisamos la mortalidad total y comparamos atenolol contra placebo, en este metaanálisis podemos reconocer que atenolol no produce diferencias significativas sobre placebo en mortalidad total. Y este ha sido el gran causante de que la hipertensión no complicada, es decir, la hipertensión sin ningún factor añadido, en este momento las guías británicas dejen apartados los betabloqueadores en el manejo de la hipertensión. Sin embargo, las guías europeas, que les vuelvo a repetir, siguen contemplando la utilización del betabloqueador como primer escalón. Por tanto, aquí hay una discrepancia que me gustaría aclarar en los próximos minutos. Y no obstante, las guías europeas también reconocen que en determinadas situaciones clínicas el beta-bloqueador es tratamiento de elección. Vean, si no, lo que nos dicen las guías del 2007, las guías de la Sociedad Europea de Hipertensión, en cuanto al manejo del paciente hipertenso que tiene otras cosas. No el hipertenso no complicado, sino el hipertenso que tiene lesión de órgano blanco subclínica o que tiene eventos clínicos. Y vean en amarillo cómo en muchas situaciones clínicas, como es el paciente con ictus previo, el paciente con infarto de miocardio, el paciente con angina, el paciente con insuficiencia cardíaca, el paciente con fibrilación auricular permanente o en la situación de embarazo, en la situación de glaucoma, está absolutamente justificado y es de elección el tratamiento con betabloqueador. Por tanto, insisto que yo creo que hay que aclarar esta discrepancia. ¿Por qué los británicos, que son muy suyos, a pesar de las buenas cosas que nos ha enseñado el UKPDS, también han hecho cosas no tan buenas en el manejo de la hipertensión? Pues ¿por qué los británicos, que son tan suyos, dejan fuera los betabloqueadores y, sin embargo, las guías europeas, que son mucho más abiertas, posicionan al betabloqueador como un tratamiento útil? Bueno, en realidad, cuando uno revisa qué ocurre con la hipertensión, estarán ustedes conmigo que la hipertensión, en muchos casos, por no decir en la gran mayoría, casi en la totalidad de los casos, se acompaña de otras cosas. Es raro encontrar un hipertenso que solamente sea hipertenso. Lo habitual es que el hipertenso tenga algunas cosas más. Miren ese trabajo que publicamos hace unos años justamente en la revista de la Sociedad Británica de Hipertensión. Era un estudio que contemplaba cuál era el riesgo cardiovascular de los hipertensos que acudían a la consulta en mi país y diferenciamos en los pacientes que iban a la consulta de especialistas o los pacientes que acudían a la consulta de atención primaria, de primer contacto. Riesgo cardiovascular de los pacientes vistos por especialistas, 5.000 y pico sujetos, y como ven aquí, el 75% de los hipertensos que acuden a la consulta del especialista son de riesgo alto o muy alto. Lógico, el especialista debe ser los hipertensos de alto riesgo.
Lo interesante fue ver que cuando analizamos los pacientes hipertensos que acuden a la consulta del médico de atención primaria o médico de primer contacto, el médico de atención primaria de los hipertensos que ve, el 60% ya son de riesgo alto o muy alto. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a decir y a ratificar lo que yo les decía antes, y es que el hipertenso habitualmente tiene otras cosas añadidas que le hace ser muy frecuentemente un hipertenso de alto riesgo. Y alguien podría pensar, bueno, pero estos son datos españoles, que eso no quiere decir que se reproduzcan en el mundo. Pues miren datos latinoamericanos. El estudio Carmela contempla hipertensos en diferentes países latinoamericanos. Y concretamente, como saben, México está representado por la Ciudad de México. Y los mismos datos, o muy parecidos, se ofrecen para Latinoamérica. La mayor parte de los hipertensos que acuden a la consulta para manejar su hipertensión tienen otras cosas añadidas que les hacen ser hipertensos de riesgo alto o muy alto. Y los hipertensos de alto riesgo son muchos de ellos favorecidos por el tratamiento con beta bloqueador. Pero si vuelvo al estudio que yo les comentaba el riesgo cardiovascular de los hipertensos, de los médicos de primaria y los médicos especialistas, cuando contemplamos cuál era la enfermedad cardiovascular más frecuente en la población de pacientes vistos por especialistas y vistos por médicos de atención primaria, vean aquí en azul los pacientes que se atienden por médicos especialistas y en rojo o naranja oscuro los pacientes que se atienden por médicos de atención primaria. La primera en frecuencia de las enfermedades cardiovasculares que se asocian al paciente hipertenso es la cardiopatía isquémica. Y de nuevo le vuelvo a recordar que es una situación absolutamente obligatoria el tratamiento con beta bloqueadores a los pacientes con cardiopatía isquémica. Bien, dicho esto, uno podría pensar que el beta bloqueador se debe utilizar mucho. Pero fíjense esta diapositiva porque hace reflexionar sobre qué está ocurriendo. Este es un estudio que nosotros hicimos hace unos años que analizaba cuál era el tratamiento de los pacientes hipertensos con enfermedad coronaria y pacientes atendidos por cardiólogos, estrictamente por cardiólogos. Hipertenso con enfermedad coronaria, es obligación que todo paciente hipertenso con enfermedad coronaria tenga un tratamiento con betabloqueador. Estaremos todos de acuerdo. Y además por cardiólogos, que somos los grandes defensores de los betabloqueadores. Miren a la derecha la gráfica de los tratamientos que estaban llevando estos pacientes. Únicamente 2/3 partes de los pacientes, 67%, estaban tomando betabloqueador. ¿Por qué hay 1/3 de pacientes que en indicación absoluta de betabloqueador no se utiliza el betabloqueador? Uno puede pensar, puede ser que sea porque el médico a lo mejor no prescribe betabloqueador a los varones, por aquello de la impotencia sexual, que es algo bastante desafortunado y bastante incómodo. Bien, si piensan eso, les diré que tampoco eso es verdad, porque aquí ven en la gráfica de abajo la distribución entre varones en naranja y mujeres en azul. Y la utilización de betabloqueadores era aún más baja en los pacientes femeninos, era aún más baja en las mujeres. Por tanto, no era la razón de la impotencia sexual lo que llevaba a utilizar pocos betabloqueadores. Algo hay en el betabloqueador que nos hace que lo utilicemos menos de lo que deberíamos utilizarlo, incluso en situaciones clínicas como son estas, absolutamente imprescindible para el manejo con un betabloqueador. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues podríamos traerlo con esta diapositiva, que lo que las guías nos dicen es que las 5 familias de fármacos, los diuréticos, los SIECAs, los calcioantagonistas, los ARA2 y los betabloqueadores reducen la presión arterial y hay un efecto variable de morbimortalidad, pero todos ellos pueden ser de primera línea. Y existen también unas indicaciones claras de los betabloqueadores, como son la cardiopatía isquémica, las arritmias, la insuficiencia cardíaca o los sujetos jóvenes. Sin embargo, cuando uno analiza qué ha ocurrido con los betabloqueadores, antes les hablaba de atenolol específicamente, pero vean aquí cómo ha habido también un riesgo aumentado de la aparición de ictus en los pacientes tratados con betabloqueadores, con, eso sí, resultados muy positivos para la enfermedad coronaria. Si uno pusiera encima de la mesa eso, nos lleva a lo que las guías nos dicen. Los betabloqueadores tienen una capacidad reducida para proteger contra el ictus, aun siendo igualmente eficaces en la protección desde el punto de vista coronario. Y
Esto hace que y por otra parte existen además otros efectos desfavorables que puede hacer que el betabloqueador se utilice poco en determinadas circunstancias, como son los efectos negativos sobre el metabolismo lipídico o el incremento de la incidencia de nuevos casos de diabetes. Si nosotros tuviéramos que poner en una lámina cuáles son los temores o las dudas que generan los betabloqueadores, podríamos decir que son estas tres. La primera, la pobre protección frente al ictus. La segunda, el perfil metabólico desfavorable, sobre todo desde el punto de vista glucídico. Y la tercera, el aumento de peso y la alteración lipídica. Pero aquí a uno se le hace plantear una cuestión: el bueno o el malo, las ventajas de un fármaco o los inconvenientes de un fármaco. Y la pregunta que yo me hago es: ¿son todos los betabloqueadores iguales? Porque antes les he dicho que atenolol tenía efectos negativos. Y realmente hay situaciones que parecen iguales, pero que no lo son. ¿Alguien encuentra 10 diferencias en esta lámina? Yo creo que hay diferencias muy importantes ante determinadas circunstancias que pueden parecer similares. Y quiero que me acompañen a ver cuáles son los datos de algunos betabloqueadores frente a otros betabloqueadores. Y en concreto, cuáles son los datos respecto a la utilización de carvedilol. Vean que la descarga simpática del sistema nervioso central actúa sobre la actividad simpática cardíaca y la actividad simpática de riñón y vasos, y eso hace que se actúe sobre 3 receptores: beta 1, beta 2 y alfa 1, de forma que eso da lugar a hipertrofia del miocito y muerte, a dilatación, a isquemia, a arritmias y a vasoconstricción y retención de sodio, es decir, a fenómenos que aumentan la presión arterial y fenómenos que aumentan el daño cardíaco. Pues bien, los betabloqueadores no son todos iguales, porque en la primera generación de betabloqueadores y en la segunda generación lo que se ha bloqueado es específicamente el receptor beta, o el receptor beta 1 más beta 2, pero fundamentalmente se ha actuado sobre el receptor beta, y de hecho los betabloqueadores se reconocen como los grandes bloqueantes del receptor beta. Sin embargo, la llegada de nuevos betabloqueadores vasodilatadores ha hecho actuar el bloqueo del receptor no solamente sobre el beta, sino sobre el alfa. Y aquí tenemos la tercera generación de betabloqueadores que son vasodilatadores y pueden tener una relevancia muy importante en el manejo de los pacientes hipertensos, porque el betabloqueo no solamente actúa bloqueando el receptor beta, sino también bloqueando el receptor alfa en el caso de carvedilol. Y eso, que intuitivamente o que fisiopatológicamente es tan razonable, ¿se traduce en beneficios clínicos? Miren, ¿saben por qué los británicos odian a los betabloqueadores? Básicamente por el estudio Ascot. El estudio Ascot era un estudio británico, fundamentalmente, que comparaba el tratamiento de atenolol frente al tratamiento con amlodipina. A los pacientes con atenolol se les podía añadir tiazida y a los pacientes con amlodipina se les podía añadir perindopril. Los resultados clínicos fueron muy favorables al tratamiento con amlodipina. Por ello, quedó atenolol bastante desmarcado del tratamiento antihipertensivo. Y lo interesante es que cuando se tomó la presión arterial controlada con presión casual en brazo, las presiones de la rama de amlodipina y la rama de atenolol no eran sustancialmente diferentes. Por tanto, se especuló diciendo: miren ustedes, amlodipina produce más beneficios para una reducción de presión arterial similar. Pero cuando en el estudio Ascot hicieron un subanálisis que dirigió Brian Williams de qué ocurría con la presión central, pudimos encontrar la causa del por qué atenolol funcionó mal. Y es que la presión aórtica central mostró diferencias muy marcadas entre lo que hizo atenolol y lo que hizo amlodipina. Amlodipina bajó la presión arterial central y atenolol no, llevándonos a una nueva aproximación al tratamiento de la hipertensión. Y desde entonces se habla mucho de la presión central como un gran marcador de riesgo que probablemente identifique mejor el riesgo del paciente hipertenso que la presión braquial. Pues bien, estas circunstancias que favorecieron el tratamiento con amlodipina frente al tratamiento con atenolol, que no bajó la presión central, fueron probablemente la causa de que en el estudio Ascot el resultado fuera tan desfavorable para atenolol. Pero miren qué ocurre cuando nosotros analizamos el efecto de carvedilol, que vuelvo a repetirles que tiene la circunstancia especial y específica de bloquear también el receptor alfa. Miren el comparativo de presión central entre carvedilol y atenolol. Miren lo que ocurre a las 2 semanas de tratamiento. Atenolol aumenta la presión central, aumento de presión central que se mantiene también
a la semana 4 de tratamiento y, por el contrario, carvedilol reduce sustancialmente la presión central tanto a las 2 semanas como a las 4 semanas. Y esto es algo muy importante, porque la reducción de la presión central se acompaña o se puede acompañar de una reducción importante de ictus. Y esto no es casualidad, porque cuando uno se va al estudio COMET, que es un estudio comparativo de insuficiencia cardíaca entre metoprolol y carvedilol, vean que esa reducción de presión central pudo tener una enorme relevancia en que en este estudio, que insisto era un estudio de insuficiencia cardíaca, hubo claramente menos ictus en el grupo de carvedilol que en el grupo de metoprolol, concretamente una reducción del riesgo del 67%, altísimamente significativa. Por tanto, no es lo mismo atenolol que carvedilol en cuanto a presión central. Y esa reducción de presión central ya tenemos datos de que clínicamente tiene una traducción, que es una reducción del ictus. Y pasemos a otra situación. Les decía que otro de los temores de la utilización de beta-bloqueador son las alteraciones glucídicas. Ustedes saben muy bien que cuando se han analizado los diferentes fármacos antihipertensivos, los fármacos antihipertensivos que han ido a la cabeza para prevención de nuevos casos de diabetes son los IECAs y los ARA2. Y los betabloqueadores han quedado en el vagón de los retrasados, junto con los diuréticos como fármacos que no solamente no disminuyen el riesgo de nuevos casos de diabetes, sino que lo pueden aumentar. ¿Y eso por qué es? Miren esta diapositiva que nos habla sobre la sensibilidad a la insulina que producen los betabloqueadores. Y aquí tenemos diferentes betabloqueadores, propanolol, metoprolol, atenolol, pindolol, algunos de ellos muy utilizados, otros menos. Todos ellos reducen la sensibilidad a la insulina y, por tanto, no es extraño que los betabloqueadores puedan incluso aumentar la incidencia de nuevos casos de diabetes. ¿Pero qué ocurre con carvedilol? Carvedilol, a diferencia del resto de betabloqueadores, por su acción sobre el bloqueo alfa, aumenta sustancialmente la sensibilidad a la insulina. Y en este estudio, el aumento de sensibilidad a la insulina de carvedilol es absolutamente similar al que produce enalapril, al que produce un IECA de reconocido prestigio como es enalapril. Por tanto, carvedilol tendría un comportamiento diferente a otros betabloqueadores en cuanto al perfil glucídico. Y esto se ha visto en otros estudios, aparte de estos datos que he traído. Miren, este es un estudio comparativo de carvedilol frente a metoprolol en pacientes diabéticos. Y miren lo que ocurre cuando analizamos qué ocurre con la hemoglobina glicosilada. Aquí lo tenemos en naranja carvedilol, en azul metoprolol. Hemoglobina glicosilada, en el caso de carvedilol, no se modifica significativamente. Hemoglobina glicosilada, en el caso de metoprolol, a partir del primer mes empieza a aumentar sustancialmente para hacer al final diferencias significativas entre la hemoglobina glicosilada de metoprolol y de carvedilol, viendo que metoprolol aumenta la hemoglobina glicosilada y, por el contrario, carvedilol la mantiene absolutamente estable en este grupo de pacientes diabéticos. Pero más información todavía. Les estoy comparando contra metoprolol. Comparémonos contra bisoprolol. Aquí tienen un estudio comparativo de carvedilol contra bisoprolol. Y la hemoglobina glicosilada en el pico del tratamiento con betabloqueador, en el caso de carvedilol, mostró una reducción significativa y en el caso de bisoprolol no se modificó. Por tanto, en el estudio comparativo contra metoprolol había diferencias a favor de carvedilol, viendo que no aumentaba la hemoglobina glicosilada, y en el estudio comparativo contra bisoprolol vemos que carvedilol reduce la hemoglobina glicosilada. De hecho, cuando uno observa datos clínicos, porque a mí me gusta siempre dar la traducción clínica, lo que eso supone desde el punto de vista clínico, vean de nuevo datos del estudio COMET, que antes les decía, comparativo de carvedilol frente a metoprolol, y cómo el tratamiento con carvedilol fue capaz de reducir los nuevos casos de diabetes frente a metoprolol. Por tanto, esos datos clínicos son absolutamente concordantes con los datos fisiopatológicos que antes les he comentado sobre el aumento de sensibilidad a la insulina que produce carvedilol. Y, como digo, eso diferencia claramente carvedilol de otros betabloqueadores clásicos, como puede ser atenolol, e incluso betabloqueadores más modernos, como puede ser metoprolol o bisoprolol. Y otro aspecto que es importante también es la posibilidad de aumento de peso. Otra crítica que se les ha hecho a los betabloqueadores. Vean aquí un comparativo entre carvedilol y metoprolol. Vean cómo al final del estudio
Los pacientes que fueron tratados con metoprolol aumentaron sustancialmente su peso de forma muy claramente significativa, mientras los pacientes que fueron tratados con carvedilol no mostraron diferencias importantes en el aumento de peso. Y fíjense que va todo de la mano, porque si no aumenta de peso es lógico que la sensibilidad a la insulina aumente y, por tanto, vaya bien en pacientes prediabéticos y vaya bien en pacientes diabéticos. Y cuando no aumenta de peso, probablemente eso sea un fármaco que pueda ser adecuado para que no produzca problemas diabetogénicos en el futuro y, por supuesto, que pueda darse en pacientes diabéticos. Y, de hecho, cuando uno ve los resultados en pacientes diabéticos, encajando toda la información que les estoy diciendo, este es un metaanálisis que analiza los efectos de carvedilol frente a placebo en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y aquí están los resultados clínicos que se estuvieron en el grupo de pacientes no diabéticos frente a los pacientes diabéticos. Lo que esta diapositiva nos dice es que los beneficios clínicos son absolutamente equiparables en el grupo de los no diabéticos frente al grupo de los diabéticos, de forma que si estableciéramos en el grupo total veríamos que los diabéticos se favorecieron sustancialmente del tratamiento con carvedilol en los casos de insuficiencia cardíaca. Por tanto, todo encaja perfectamente como las piezas de un puzzle. Estamos ante un betabloqueante especial, estamos ante un betabloqueador con efectos realmente diferenciales sobre otros betabloqueadores. Pero incluso en otro contexto, como es la enfermedad renal o la enfermedad vasculorrenal, como es el caso de la excreción urinaria de albúmina, los betabloqueadores nunca se han postulado para reducir la microalbuminuria. Todo el mundo piensa en IECAS y ONARA2 para reducir microalbuminuria. Vean lo que ocurre en este estudio en cuanto a prevención primaria de microalbuminuria y vean cómo carvedilol es capaz de reducir sustancialmente la albuminuria frente a lo que hace metoprolol, y es que no la reduce de forma significativa. Y en esta barra verde podemos representar la diferencia que hay entre el efecto de carvedilol frente al efecto de metoprolol, demostrando que es una diferencia muy claramente significativa y que demuestra que carvedilol puede reducir microalbuminuria mientras que metoprolol no la reduce. Por tanto, la protección que produciría este betabloqueador no solamente sería desde el punto de vista cardíaco, sino también desde el punto de vista renal. Pues bien, eso nos lleva de la mano a lo que las guías nos dicen antes. Fíjense que les ponía con toda intención lo que las guías de la Sociedad Europea de Hipertensión dicen de los betabloqueadores. Oiga, cuidado que puede aumentar los riesgos de nuevos casos de diabetes. Oiga, cuidado que puede tener problemas del metabolismo lipídico. Oiga, cuidado que puede producir un aumento de ictus o una pobre protección frente al ictus. Esas mismas guías, en un párrafo un poquito más abajo, dicen: tenemos que reconocer que los betabloqueadores no son una clase homogénea y hay betabloqueadores modernos que no llevan de la mano todos los perjuicios que tienen los betabloqueadores clásicos, y esos son celiprolol, carvedilol y nebivolol. Y las guías de la Sociedad Europea de Hipertensión, que se publicaron en el 2009, ya reconocen que estos betabloqueadores son diferentes. Y por eso estas guías aceptan que el betabloqueador debe y puede ser un tratamiento de primera elección para la hipertensión. Y ya les adelanto que en el mes de junio del 2013, en este momento están terminando de perfilarse las guías de la Sociedad Europea de Cardiología y Sociedad Europea de Hipertensión arterial. Y de nuevo vienen a reconocer lo mismo que reconocían las guías del 2009. Los betabloqueadores no son una familia homogénea y los nuevos betabloqueadores no tienen por qué llevar como castigo las penas que han supuesto los malos resultados de los betabloqueadores clásicos. Y en este caso, carvedilol es un betabloqueador de elección. Pero hay un tema que es importante y que José Luis también ha tocado en el tema de la diabetes, y es que en el momento actual pensar en la monoterapia como tratamiento de nuestros hipertensos es casi una entelequia. No más allá de un 30-40% de los hipertensos se va a manejar con un solo fármaco. El 60-70% de los hipertensos van a necesitar más de un fármaco. Y sabemos, después de este metaanálisis que se publicó hace ya 3 años, que las combinaciones de fármacos son siempre mucho más adecuadas que el subir la dosis de un fármaco. Vean, en este estudio lo que nos viene a decir es: combinen ustedes con quien combinen, que la combinación, la estrategia de combinar en azul siempre es mejor que la estrategia en verde de duplicar la dosis. Incluso combinando con quien se combine. Siempre va a ser mejor que a un paciente que no se controla con un medicamento se le añade un segundo medicamento a que se le suba la dosis de ese monocomponente, de esa monoterapia. Por tanto,
La terapia combinada es algo absolutamente habitual, es moneda de curso diaria en el manejo del paciente hipertenso, como ustedes muy bien reconocen. Y en ese contexto, cuando uno va a las guías y vuelve un poco al concepto del alto riesgo, tienen que reconocer conmigo que la mayor parte de los hipertensos son de riesgo alto y eso va a requerir que la gran mayoría de los pacientes, como les decía, 2/3 partes de esos hipertensos van a necesitar terapia combinada. Por tanto, tendremos que tener fármacos que se combinen bien con fármacos. Y en esa historia, recuerdan ustedes este rombo que se publicó en el 2007, en el cual nos planteaban que las guías de la Sociedad Europea decían, oiga, combinen ustedes con quien combinen, porque las combinaciones casi todas funcionan. Pero en el 2009, las guías de la Sociedad Europea de Hipertensión postulan la posibilidad de que las combinaciones queden relegadas a este polígono: diuréticos, ARA2, bloqueante de los canales de calcio y ECAs. Estos 4 fármacos serían. Sin embargo, y vean la cita de aquí abajo de Messerly en el 2011, ellos postulan que probablemente ese polígono de 4 aristas que tiene la Sociedad Europea de Hipertensión debería contemplarse de otra manera diferente. Y ellos proponen un rombo en el que iría modulador del sistema renina-angiotensina, y aquí irían IECA o ARA2, los dos irían juntos, diuréticos, calcioantagonistas, de esto no queda ninguna duda, pero una cuarta patita del rombo sería beta-bloqueador, porque Franz Messerly reconoce en esta publicación que efectivamente el beta-bloqueador debe estar presente en el tratamiento de la hipertensión, tanto en la monoterapia como, en este caso concreto, en la terapia combinada, como les decía, a diferencia de las guías británicas que lo dejan un tanto relegado. Y esta es mi diapositiva, probablemente resumen de todo lo que les voy a contar de carvedilol y de beta-bloqueador en hipertensión. Y es que cuando uno maneja al paciente hipertenso, uno podría tener en la cabeza lo que sería la droga ideal. Y la droga ideal sería aquella que redujera la presión arterial media, que redujera las resistencias periféricas, que no modificara el gasto cardíaco, que o no modificara o redujera la frecuencia cardíaca, que por supuesto redujera la activación del sistema nervioso simpático, que redujera la activación del sistema renina-angiotensina, que no modificara o mejorara el perfil lipídico y que no modificara o mejorara el perfil glucídico. Y vean ustedes que los vasodilatadores, los betabloqueadores vasodilatadores, cuyo máximo representante y cuyo líder principal es carvedilol, cumple a las 1000 maravillas estas premisas que hemos planteado como la droga ideal en el tratamiento antihipertensivo. Por tanto, en mi opinión, yo creo que la medicación antihipertensiva debe contemplar el tratamiento con betabloqueadores y específicamente cuando seleccionemos un betabloqueador, yo creo que carvedilol es el tratamiento de elección. Pero mis últimas diapositivas vienen para recordar algo que ustedes tienen seguro muy en mente y que seguro que no se les pasa por delante, pero que creo que es importante recordarlo. Y es que además los betabloqueadores, aparte de ser muy útiles en hipertensión, como les he querido comentar, son útiles en otros contextos clínicos, como es la cardiopatía isquémica. Vean los estudios de infarto de miocardio con diferentes betabloqueadores, vean las recomendaciones de la utilización de betabloqueadores en la enfermedad coronaria, aquellos con infarto previo o aquellos sin infarto previo, la indicación de recomendación de beta-bloqueadores clase 1 en cualquiera de los contextos, tanto en pacientes con infarto como sin infarto, y cómo las guías de la Sociedad Europea de Cardiología más recientes, de hace escasamente un mes, también reconocen la indicación clase 1 para el tratamiento con beta-bloqueadores a los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Y por otra parte, también es importante reconocer esto que antes les he dicho y que ahora quiero poner en la diapositiva, y es que el bloqueo completo de beta más alfa puede producir unos beneficios clínicos que pueden reducir claramente la progresión de la enfermedad y el daño cardíaco. Y esto no queda solamente en una simple gráfica, sino que a través de la enfermedad que les he ido presentando, la enfermedad hipertensiva, la enfermedad coronaria y la insuficiencia cardíaca, esto se confirma. De hecho, cuando uno revisa los datos de insuficiencia cardíaca, aquí tienen los 3 grandes estudios hechos en clase funcional 2-3, el estudio de carvedilol,
el estudio de bisoprolol y el estudio de metoprolol y vean cómo la reducción de mortalidad que se obtiene con carvedilol fue sustancialmente mayor que la de bisoprolol o la de metoprolol. Pero alguien puede pensar, bueno, ya, pero esto no se pueden comparar porque son poblaciones distintas. Bien, es verdad que no se pueden comparar, pero lo que nadie me puede discutir es que cuando uno revisa las clases funcionales de insuficiencia cardíaca, solo hay un fármaco que haya demostrado ser útil en las 4 clases funcionales de la NIJA de insuficiencia cardíaca, y ese es carvedilol, que tiene evidencias en la clase 2-3, como la mayor parte de los betabloqueadores, pero también tiene en la clase 1 y las tiene en la clase 4, donde no hay otros betabloqueadores que se hayan testado. Por tanto, yo creo que estamos ante un fármaco ideal para la insuficiencia cardíaca, sin duda, el mejor fármaco, el más estudiado y el que mayores evidencias tiene en insuficiencia cardíaca. Para la enfermedad coronaria, un excelente fármaco antiisquémico como el resto de los betabloqueadores y un excelente fármaco en el campo de la hipertensión que tiene todos los beneficios de los betabloqueadores clásicos y además beneficios adicionales que le diferencian de otros betabloqueadores. Por tanto, yo creo que los betabloqueadores y específicamente carvedilol son un viejo conocido con una belleza absolutamente indiscutible, y espero que durante la noche de hoy les haya podido dar un poquito de luz a esa belleza y esa belleza haya resaltado mucho más. Muchas gracias por vuestra atención.